¿Cuántos conocen qué es un faro? ¿Alguno? ¿Ninguno? Generalmente un faro está en la playa como para hacer guía, ¿no? Por aquí tengo yo una, esa no, la otra. Eso es un faro, básicamente, para los que no lo conocían. Los que hemos tenido la oportunidad de navegar, no mentiras, en internet. ¿Qué pasa? El faro es un elemento de guía para los navegantes, valga la redundancia, y sirve para, tanto es a modo de seguridad, ellos con la luz se guían y según la intermitencia que tenga, inclusive a veces tiene colores específicos, el que está dirigiendo el barco sabe en qué dirección está en el mar, más o menos. Esto, ¿qué es lo que ayuda a un faro? Básicamente a que un barco no llegue y se estrelle con la costa, a que sepa el camino que está tomando. Básicamente la definición exacta dice, un faro es una torre de señalización. Un faro es una torre de señalización luminosa situada en el litoral marítimo, como referencia y aviso costero para navegantes. Están coronados por una lámpara potente que sirve como guía. Entonces, un faro es una herramienta fundamental para los navegantes, ¿verdad? Ahora, usted dirá, ¿por qué traigo yo a relucir un faro? Pues resulta que nosotros también somos faros aquí en la iglesia, somos faros de luz en nuestra casa, en nuestros hogares, en el estudio y donde quiera que vayamos. Ahora, un faro nos guía y nosotros como faros debemos guiar a las personas a qué? A los pies de Jesús. Nuestra vida debe ser un faro que ilumine y que impacte la vida de las personas que nos rodean. Entonces, quiero que tengamos o que vayamos a Mateo 5:14 y vamos a empezar a guiarnos con ese pasaje. Dice Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Y este pasaje está ubicado en el Sermón del Monte, en Mateo. Sabemos que el Sermón del Monte es Mateo 5, 6 y 7. Y básicamente este Sermón del Monte o esta enseñanza que da Jesús siempre tiende a mostrarnos la conducta que tenemos como cristianos, la conducta que debemos desarrollar durante nuestro cristianismo. Y vamos a desarrollar este cortico pasaje, pero pues es muy profundo y tiene una enseñanza muy chévere. Entonces, para los que están escribiendo, ojalá todos escribieran, le quise poner a este mensaje resplandece. Y quiero que usted piense por un momento de qué manera está resplandeciendo y qué está reflejando la luz que usted tiene en su interior. Como primer punto, vamos a mirar por qué no somos luz. Muchas veces decimos, bueno, no soy luz por el pecado. Y eso está bien, digamos que eso es técnicamente bien. Y el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos lleva a cometer errores. Y generalmente el pecado opaca la luz que tenemos de Cristo en nuestra vida. Pero yo estaba examinando varias cosas y me di cuenta que no solamente es el pecado. A veces nosotros tratamos de vivir lo más alineados posibles con Dios, pero nos damos cuenta que hay otros factores que afectan esa luz que tenemos en nuestra vida y afectan en el sentido de que no nos dejan brillar como Dios quiere que brillemos. Por ejemplo, el desánimo, la frustración, el miedo, las malas decisiones. A veces queremos algo y nos dan algo totalmente diferente. No sé, pensemos en que yo quiero estudiar en una universidad y me toca estudiar en otra parte, o me toca estudiar de noche y trabajar en el día porque los recursos no dan. Son cosas que se salen de nuestras manos que empiezan a cargar nuestra vida. Hay personas que se casaron con su plan B, por ejemplo. Otros vinieron con su plan C. No, mentiras. La economía no fluye, por ejemplo. Y hay ciertos factores que empiezan a afectar nuestra luz. Empiezan a afectar ese resplandor que tenemos en nuestra vida. Entonces, cuando yo estaba preparando esta enseñanza,
pensaba qué factores han afectado mi vida, no hablando del pecado en específico, sino circunstancias adversas que a veces no me dejan reflejar la luz que tengo de Dios. Y pensaba hace un tiempo, para los que nos conocen, a mi esposa y a mí, saben un poquito nuestra historia. Para los que no, mi esposa hace unos años se enfermó y fue diagnosticada con una enfermedad un poco complicada. Y por cosas de la vida, ella casi se muere en el 2017. No es exageración, es verdad. Y en ese momento yo decía, tengo dos opciones: o aferrarme más a Dios o separarme de Dios. Y yo llegué al punto de decirle, esto no para que suene como el mejor cristiano, porque no es así, pero yo recuerdo que estando solo en el hospital con Ini, yo le dije a Dios, después de que me dio la noticia que estaba a punto de morir, yo le dije, Dios mío, si te la quieres llevar, llévatela, pero yo te voy a seguir sirviendo toda mi vida. Claro, aquí suena como muy campante y muy chévere. No fue nada fácil, eso no fue nada fácil. Sin embargo, esa clase de situaciones hacen que uno se pregunte, ¿en verdad estoy por el camino correcto? ¿Seguir a Dios vale la pena? ¿Reflejar a Dios vale la pena? Y a veces esas cosas que no son pecado, porque yo no estoy pensando en que mi esposa se va a morir por un pecado, sino son una circunstancia que llega a nuestra vida, a veces nos opacan. Esas circunstancias tienden a hacer que nuestra luz desaparezca. Y un ejemplo en la Biblia de esto es Moisés. Entonces, ¿cuántos han escuchado la historia de Moisés? No todos. Parece que no todos. Resulta que Moisés, desde que nace en una época donde el faraón quiere matar a todos los bebés. A todos los bebés, a los primogénitos, a todos los que están naciendo los quiere matar. Y la mamá de Moisés, lo único que logra, la solución que encuentra es ponerle una canasta y llevarlo al río Nilo. ¿Qué pasa? Que Moisés, a través del río Nilo, llega a la casa del faraón. Bueno, no a la casa, lo encuentra la esposa del faraón. Y es impresionante porque Dios empieza a mover ahí sus fichas desde que Moisés nace. Dios empieza a mover cada pieza y a ponerla en su sitio, aun cuando no parece que fuera lo correcto. Nadie se imagina que un bebé esté en un río, en una canasta, y sin saber el río cómo esté la corriente, por ejemplo. Entonces son cosas que una veces no cree, pero Dios nos capacita para resplandecer en medio de esas batallas. Entonces, ¿eso qué generó? Que Moisés llegara a la casa de Faraón. Y al llegar a la casa de Faraón, Moisés se empieza a capacitar. Y se capacita tanto que es inclusive mejor que el hermano. Los que han leído la historia saben un poquito de esto. Entonces, en Éxodo 4, vamos a ver cómo Moisés empieza a poner cosas al servicio que Dios está requiriendo a la hora del llamado. Entonces, cuando Dios los llama y cuando le dice, tú vas a ir y tú vas a ser quien libera a mi pueblo, Moisés dice, no, yo no puedo hacer esto. Y leyendo todo el versículo 4, empieza Dios a hacerle señales a Moisés, porque Moisés le dice, no, Dios, pero si yo voy allá, el pueblo egipcio no me va a creer a mí que yo voy de parte tuya. ¿Qué pasa? Dios le dice, listo, tienes una vara en tu mano, bótala al piso. Y se convierte en serpiente. ¿Usted se imagina eso? Y después Dios le dice, cógela de la parte trasera. Yo no lo haría. O sea, acercarse a una serpiente y cogerla, nadie lo hace. Pero Moisés obedeció, pero con duda en su mente. Y empieza Moisés a decirle, pero Dios, aún así el pueblo no me va a creer a mí. Entonces Dios le dice, está bien. Meta su mano al bolsillo, sáquela. Y la mano está enferma. Y le dice, métala otra vez y sáquela. Y la mano está totalmente sana. Y empieza Dios a mostrarle ciertas señales a Moisés para que él entienda que sí va de parte de Dios y que él entienda que el llamado que tiene es real. Entonces, en el versículo 10 del capítulo 4, ojalá lo leyeran en su casa, dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Esto fue después de que ya había hecho 10,000 señales. O sea, Dios ya le había mostrado de 1000 maneras, usted va a ir, usted es la persona que yo tengo para esta tarea. Pero él aún así sigue poniendo excusas. Dice, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve,
ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, y esto es una exhortación, miren lo que dice Dios. ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Hasta ahí uno diría, ya, Moisés ya entendió el mensaje, Moisés va a ir. Y veíamos en prédicas anteriores como el pastor David nos enseñaba algo de Jonás, que también quiso ponerle muchas trabas a su propósito. No, para los que lo vieron o lo vimos, los que no lo pueden mirar en el canal de YouTube. Entonces, el pastor David nos enseñaba cómo Jonás, a su propósito tan pronto, extendió ese propósito, saliéndose de la voluntad de Dios. Y aquí Moisés está haciendo algo parecido, porque dice en el versículo 13, pero Moisés suplicó de nuevo. O sea, ya Dios le había dicho, no se preocupe por su hablar, yo me ocupo de eso. Y Moisés vuelve y dice, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Y es muy fácil nosotros decir, envía a cualquier otro. Pero ¿qué pasa? Que Dios ya ha preparado una tarea para nuestras vidas que solo nosotros podemos desempeñar. Es decir, puede llegar otra persona que haga algo parecido o inclusive mejor. Pero lo que teníamos que hacer nosotros, solamente nosotros lo podemos hacer. No hay otra persona que lo haga. Y dice el versículo 14. Entonces el Señor se enojó con Moisés y dijo, ahí fue muy paciente, después de todo lo que ya había pasado, hasta este punto, Dios se enoja y le dice, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Imagínese esto, es como si Moisés estuviera doblegando a Dios. En lugar de Dios decirle, no, usted ya va a ir, punto, le da otra ayuda adicional. Le dice, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz. Y tú tomarás el lugar de Dios. Mira esta tarea tan importante. Tú tomarás el lugar de Dios. Es como si Moisés fuera Dios. Tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Ojalá lean esas señales que Dios le muestra a Moisés. Y aquí pensando en este pasaje, me doy cuenta y pensaba mucho en que muchas veces no somos los mejores, muchas veces no estamos bien capacitados, muchas veces no podemos ni siquiera hablar, muchas veces somos muy jóvenes o muchas veces simplemente tenemos excusas y excusas y excusas. Y no permitimos que Dios resplandezca a través de nuestras vidas. Y Dios no busca que nosotros tengamos la mejor vida, que estemos sin pruebas, que estemos económicamente bien, solamente busca un corazón dispuesto. Y pensando en el versículo inicial, en el versículo 14 de Mateo 5, dice, ustedes son la luz del mundo. En la parte A dice, ustedes son la luz del mundo. Mire que Dios no está diciendo, perdón, Jesús, allí en esta enseñanza no está diciendo, ustedes van a ser la luz del mundo, o ustedes de pronto serán la luz del mundo, o si ustedes no son, otra persona será la luz del mundo. No, dice, ustedes son la luz del mundo. Él está haciendo una afirmación. Dice, ustedes son la luz del mundo, y luego dice, como una ciudad en lo alto, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Y esto también me lleva a pensar cuando Jonás trataba de esconderse de Dios. Jonás se metió donde quiso para esconderse de Dios, pero Dios le dijo, es que no hay forma de que se esconda de mi presencia. Y aquí, resolviendo la pregunta, ¿por qué no somos luz? Entonces, nos damos cuenta que no somos luz, uno, por las preocupaciones diarias en nuestra vida, por nuestros estados de ánimo y porque tenemos excusas para no ser luz. Mi pregunta para usted hoy es, ¿usted es luz? ¿Resplandece tu vida o simplemente resplandece en excusas?
así como Moisés al principio. Y miren esto, a pesar de que las circunstancias quieren apagarnos, Dios siempre usará nuestras vidas para resplandecer. ¿Su vida resplandece o su vida simplemente es un reflejo de los problemas que tiene? Porque es muy fácil respaldarnos en los problemas para no dejar que la luz de Dios fluya en nuestras vidas. Eso es facilísimo. Pero cuando decidimos llevar nuestra vida por el camino de Dios y en verdad reflejar a Cristo, todas estas cosas empiezan a hacerse a un lado y empiezan a reflejar un carácter diferente en nuestra vida y nos llevan a pensar más allá de lo que somos. Dice, miren este pensamiento, dice, somos como una ciudad en una montaña que nadie puede esconder. Eso lo dice Mateo 5:14. Somos punto de referencia, somos hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Solo 2 personas son hijas de Dios, muy bien por ellas. Si somos hijos de Dios, reflejamos a Dios, punto. Es como cuando usted se mira a un espejo y usted está reflejando su imagen. Nosotros debemos reflejar la imagen de Cristo. Y me gustaría que en este momento usted orara un momentico y por qué no me acompaña y dice, Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo quiero ser un faro en medio de la oscuridad. Yo quiero ser esa guía y esa esperanza para las personas que me rodean. Y quiero que mi vida refleje el amor que tú tienes por mí hacia los demás también. Que mi vida sea un faro de luz en medio de la oscuridad. Y dígale, quita Señor, quita todo aquello que obstruye esa luz. Quita todo aquello que inclusive está opacando la luz y permíteme resplandecer como tú quieres. Amén. Y ya pasando a mi segundo punto, en el versículo 15 de Mateo 5, dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Y como segundo punto, dice, soy luz. ¿Quién es luz aquí? ¿Amén? ¿Alguno es luz? Soy luz. Y aquí dice, mire la parte A del versículo, dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Es decir, Dios está diciendo, si la luz que tú tienes, si yo te di una luz propia y yo puedo resplandecer a través de ti, nadie puede apagarte. Dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Claro, está refiriéndose a una acción innecesaria. Yo no enciendo una luz y luego le pongo una tapa encima para que no brille. Sería ilógico. Y en Romanos 8:31, haciendo un poco referencia a que Dios está respaldando nuestras decisiones, respaldando nuestra luz, dice 8:31 en la parte B, dice, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Entonces, pensando en esto y en mi vida personal, cuando yo le decía a Dios, si te quieres llevar a mi esposa, llévatela, yo te seguiré sirviendo, fue una lucha de emociones en ese momento. Sin embargo, ahorita yo veo el resultado de esa lucha. 3 años después puedo decir, Ini está muy bien, mi esposa está muy bien, y aunque no tenemos todas las cosas que quisiéramos en el mundo, sé que Dios está desarrollando piezas claves en nosotros para llevarnos al propósito mayor, así como lo hizo con Moisés. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Y mire que en la parte B de Mateo 5:15 dice, en cambio, hablando de la luz, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Y aquí Jesús está haciendo un cambio de papeles. Es decir, primero habla sobre la luz, que nadie enciende una luz y luego para opacarla, para taparla. Dice, en cambio, es decir, hace como una aclaración. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. ¿Cuál es ese lugar alto donde Dios lo está poniendo en este momento? ¿Cuál es ese lugar de privilegio donde Dios lo está poniendo? Tal vez usted diga, no hay ningún lugar de privilegio porque yo me la paso en mi casa encerrado, o porque no tengo trabajo, o porque simplemente hay ciertas circunstancias que prefiero no brillar. Ahora, hay sitios donde usted puede brillar, y por ejemplo la iglesia.
¿Qué lugar de privilegio le está dando Dios en la iglesia? El solo hecho de poder venir a recibir aquí es un lugar de privilegio y es una luz que se está poniendo en un lugar alto. ¿De qué depende que esa luz fluya? Pues de que usted salga y en lugar de enfocarse en sus problemas, se enfoque en lo que Dios ha preparado de antemano para su vida. Entonces, si nuestra vida refleja a Cristo, pues somos luz en medio de la oscuridad. A veces tenemos metas en nuestra vida, tenemos sueños y estas circunstancias empiezan a opacar todo. Cuando Vini se enfermó, económicamente tambaleamos y en muchos aspectos, gracias a Dios, nuestra relación siempre ha sido muy firme y eso es gloria a Dios. Pero hay muchos otros factores que se ven afectados en ese momento. Y uno de ellos era, por ejemplo, la economía. Estar metido en un hospital más de 7 días, pues es muy duro tanto físicamente, emocionalmente, económicamente toca gastar plata todos los días, sí o sí. Pero vemos cómo Dios empieza desde ahí a abrir caminos que no habíamos visto que podíamos recorrer. Empezamos a ver cómo Dios utiliza todas estas cosas inclusive para impactar a los demás. Porque lo que hace un faro en medio de la oscuridad, cuando guía, inclusive cuando estaba leyendo sobre esto, hay barcos que tienen que estar totalmente apagados para poder leer el clima, para poder leer las estrellas inclusive, y poder ver, por ejemplo, esos faros que están marcando la guía en su camino. ¿Qué pasa? Que a veces cuando brillamos erróneamente, lo que hacemos es llevar a las personas a cosas que no debemos llevar. Y nuestra vida empieza a crear caminos que no deberíamos recorrer. Por ejemplo, si un barco empieza a reflejar luz más de lo que debe reflejar, otro barco puede pensar que eso es un faro, por ejemplo. Otro navegante puede pensar que eso es una señal de un faro. ¿Y eso qué puede ocasionar? Que otro barco se estrelle contra una montaña, se estrelle inclusive contra otro barco y pasen ciertas cosas que no es lo que está estipulado, digamos, en el cronograma de trabajo de los navegantes. En ese aspecto es donde decimos, mi vida tiene que brillar de la manera correcta, porque si brilla de manera incorrecta, podemos llevar a las personas hacia otras cosas que no deberíamos. Y como no se trata solamente de brillar por brillar, es decir, tenemos que encontrarle un sentido a nuestra vida, vemos cómo el sentido de nuestra vida empieza a reflejarse hacia los demás cuando empezamos a servir para los demás. Hay un dicho muy conocido que dice, si no vives para servir, no sirves para vivir. Y es algo muy cierto. Cuando pensamos en desarrollar cosas personales, a veces nos enfocamos tanto en lo que tenemos, en lo que hemos pensado por nosotros mismos, que no pensamos en los demás. Y en lugar de ser un faro que ayude a guiar a los demás, somos un faro ¿cómo se dice? Encandilante, tal vez, incandescente. Somos un faro incandescente que inclusive cegamos a las otras personas. No sé si le ha pasado por carretera o andando en carro, cuando una persona lleva las luces altas, a uno le deja sin visión y en carretera es supremamente peligroso. Ahora, si yo tuviera una actitud de servicio, en algo tan sencillo como eso, sé que las luces deben ir un poco más abajo. Solamente para pensar en los otros, solamente para pensar en las personas que están a nuestro alrededor. Y ahí paso a mi tercer punto. Y dice, mi servicio, mi resplandor. Y aquí en Mateo 5:16 vemos cómo nuestras obras van a glorificar a Dios. Nuestras obras nos tienen que llevar a glorificar al Padre. Y nuestras obras solamente se ven reflejadas cuando servimos. Claro, no por obras somos salvos, pero eso no quiere decir que no hagamos obras. Por obras es que también decimos a Dios, yo te glorifico a ti y te alabo con lo que hago y sirvo a los demás. Mire Mateo 5:16, que es el pasaje inicial, dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial.
Mire que nos está hablando de las acciones, nos está hablando de lo que hacemos. ¿Qué somos diariamente? ¿Qué hacemos diariamente? Sus buenas acciones brillen a la vista de todos, que todos vean esas pequeñas cosas que impactan en la sociedad. No se trata de hacer un papelón. No se trata solamente de decir, tal vez, quiero que me vean, quiero figurar, sino se trata de todo lo que yo hago, que mi vida dé testimonio en todo en lo que hago, para que impacte a los demás, para que Dios sea alabado por las demás personas. Hablábamos el miércoles en el devocional de los chicos de alabanza, que muchas veces estamos aquí y decimos, ay, vino poquita gente o vino mucha gente, pero se nos olvida pensar en que detrás de una persona que viene, a veces vienen sus hijos, o viene su esposa, o vienen sus familiares. Entonces, no podemos pensar en que nuestras acciones no son importantes cuando pensamos en que solamente nos está viendo una persona. Nuestras acciones son importantes porque hablan es para Dios y pesan en la tierra según cómo estamos impactando a cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Y del devocional de worship que lo quise traer un poco a colación, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y hablábamos un poco en ese devocional de cuando una persona, un escultor, está preparando una obra de barro, por ejemplo, tiene que ensuciarse las manos. Y les ponía este ejemplo y quiero que ustedes lo imaginen un momentico. Piense una persona que está creando algo con sus manos, un escultor. Sí o sí tiene que ensuciar sus manos. Sí o sí, él tiene que inclusive maltratar sus manos. Y lo hablábamos el miércoles. Y a veces decimos, qué escultura tan bonita la que X artista hizo, y no pensamos qué hay detrás de ese trabajo. No pensamos de qué manera tuvo que sufrir inclusive para llegar a eso. Y nuestras obras, pensando en el servicio, que es a lo que quiero enfocar el último punto, tenemos que pensar siempre en servir, como decían los chicos, con manos sucias en el sentido no de pecar, no de venir aquí a hacer un papelón, sino con manos sucias en el sentido que estoy moldeando algo. Tengo barro en mis manos y mis manos están sucias por ese servicio que estoy haciendo. Y en ese sentido, hablábamos que nuestro servicio ojalá toda la vida estuviera con manos sucias, moldeando siempre esa figura que Dios quiere que tengamos y que reflejemos a los demás. La única forma de poder reflejar a los demás es sirviéndole a Dios. No sé si usted sirve o no sirve de alguna manera en su vida para otras personas. Si no es así, está a tiempo. Aquí en la iglesia puede servir de muchas maneras, por ejemplo. A veces nos llenamos de excusas para no servir a Dios y para no ser luz, así como Moisés. Pero Dios nos llama a que precisamente dejemos todo a un lado y le sirvamos. Miren lo que dice Mateo 20, 27 al 28, hablando de Jesús. Dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí es bueno pensar, ¿será que yo entrego? Les decía a los chicos, entregamos algo de nuestro tiempo, entregamos algo de nuestra vida para servir a Dios, para hacer luz, o simplemente yo quiero que todo me lo den paladeado. Y en nuestra iglesia, este día les dije, a veces queremos ver el resultado, pero no queremos ser parte del resultado, no queremos ser parte del proceso que conlleva el resultado final. Y ahí es cuando vemos que durante el proceso vemos qué persona merece estar en el resultado, y no porque uno las escoja, porque Dios mismo las escoge. Dios mismo es quien hace ese filtro para estar en el resultado final, bien sea de nuestra iglesia, de nuestro trabajo, de nuestra casa y tantas cosas que desarrollamos en la cotidianidad de nuestras vidas. Y mire lo que dice Filipenses 2, 3 al 11. Es un poquito largo y quiero que le pongan mucho cuidado. Dice, no sean egoístas. Pablo está hablando ahí en Filipenses
también sobre conductas que uno debe tener a la hora de servir a Dios. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y hay un pasaje en la Biblia que dice, ninguno tenga mayor opinión sobre uno mismo, sino si de algo se quiere vanagloriar, por decirlo de esa manera, es de conocer a Dios. No de las acciones, sino de conocer a Dios. Dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿A usted le ha tocado alguna vez bajarse del nivel en el que está? Si usted es un gerente en su empresa, ¿se ha puesto al nivel de los zapatos del mensajero, por ejemplo? ¿O se ha puesto en el nivel de una señora de aseo? ¿O en su casa se ha puesto en los zapatos de otra persona? Mire que Jesús lo hizo. Dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos. Dejó de ser Dios. Adoptó la humilde posición de un esclavo y aquí lo nombra ni siquiera como un ser humano. No dice, adoptó la posición de un ser humano, dice de un esclavo. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mire que al final de este pasaje dice, para la gloria de Dios Padre. Y antes, en Mateo 5, en Mateo 5 dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Mire que estos dos pasajes en esas líneas se parecen mucho. Al final dice, toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y en Mateo 5:15, dejen que sus acciones brillen para darle la gloria a Dios, para que todos alabemos a Dios, para que las personas que nos rodean alaben a Dios. Y en ese sentido, cuando pensamos en que Dios ha preparado una vida con propósito para nuestras vidas, debemos pensar en que no se trata solamente de encender un faro y dejarlo ahí. ¿Qué pasa cuando un faro tiene que hacerse mantenimiento, por ejemplo? Hay ocasiones en las que si el faro no se hace mantenimiento, pues empieza a opacar, se empieza a dañar, la luz no resplandece. Nosotros necesitamos mantenimiento todos los días. Y esta mañana en clase hablábamos de cómo debemos alimentar el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo tiene que estar siempre como una brecha en nuestra vida para no opacar, para dejar que las obras por medio del Espíritu Santo en nuestra vida sean buenas, para que podamos dejar actuar al Espíritu Santo. Y hay un ejemplo que les puse esta mañana y siempre lo digo hablando del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo actúa como una línea telefónica. Yo puedo tener una SIM card en mi celular y puedo decir, tengo una línea. Yo, como cristiano, se supone que tengo al Espíritu Santo en mi vida, ¿verdad? Todos debemos tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa si yo no recargo la SIM card o no pago un plan de datos? No funciona de nada. Claro, me podrán entrar llamadas, pero no funciona para lo que verdaderamente lo necesito. Así pasa con el Espíritu Santo. Lo tenemos, pero como no lo recargamos, no lo utilizamos. Como no estamos recargando constantemente el Espíritu Santo, no lo utilizamos porque lo hacemos a un lado. Y eso es una tarea diaria. Y cuando hablamos de que, por ejemplo, Jesús se humilló en obediencia a Dios, es decir, yo me estoy humillando ante mí mismo en obediencia, porque Dios se humilló en forma de hombre, como Jesús se humilló a su Padre, a Dios, y Él dejó todo a un lado. Él no puso excusas. Y es impresionante que Jesús le dice a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Solamente Él dice en una parte de su vida,
Si es posible, ojalá no pasara esto, pero que se haga tu voluntad. Él no sacó mil excusas como Moisés. Él quiso enfocarse en la tarea por la que fue encomendado, por la que fue enviado a la tierra, y llegó para servir, llegó para servirnos, llegó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Usted alguna vez le ha lavado los pies a alguien? ¿A nadie? ¿Alguno? ¿Qué tal es esa tarea? Es complicada, ¿no? Y para las personas que son asquientas, yo no me considero nada asquiento. Mi esposa se considera muy asquienta. Y estoy seguro que si yo le pusiera un pie aquí, que tuviera callos, que tuviera las uñas largas y sucias, esas uñas de 3, 4 centímetros de grosor, ella no sería capaz de lavarlos, estoy seguro de eso. Ahora usted imagínese por un momento los pies de los discípulos en esa época, donde no teníamos tenis, botas, etcétera. No teníamos ninguna comodidad de esa. Ellos no tenían nada, tenían unas sandalias. Casi que caminaban descalzos. ¿Han pensado en los callos que podrían tener esas personas? Las uñas a la intemperie. Imagínense todo el tiempo andar, usted irse a una trocha a caminar, una trocha, descalzo. Imagínense, y por ahí que la tierra esté bien seca. A ver qué sienten sus pies. Pues Jesús vino y lavó esos pies, horribles, pero Él los lavó con amor, Él los lavó con amor. Ahora, ¿usted podría lavar los pies más decentes que hubieran acá? Si hiciéramos un censo de pies y encontráramos los mejores pies en este lugar, ¿usted sería capaz de lavar esos pies? Hablando de los mejores pies, por aquí veo caras de que, uy, no, qué asco. Es impresionante, ¿verdad? Pero Jesús lo hizo y nuestro servicio nos lleva a eso. Manos sucias, pero ese es nuestro resplandor. Dios nos lleva y nos invita a que nuestra luz brille tanto que podamos servir a los demás y decirles, yo estoy aquí para hacer luz en medio de la oscuridad. Yo estoy aquí para dejar que Dios brille a través de mí. Resplandece, se llama la enseñanza. Y quiero que cierre sus ojos por un momento y empiece a pensar qué clase de circunstancias no están dejando que su luz brille.